Bueno, muy buenos días para todos, muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Me invitan a hablar de temas que me apasionan, espero que poderles contagiar ese entusiasmo. Es la primera vez que me toca hablar después de una presentación con tanta intimidad. Nos conocemos ya de toda la vida después de esa presentación. Eh, como les venía contando, ya queda poco para decir sobre mí después de eso, pero mi experiencia en el mundo de la analítica es una experiencia que incluye la docencia. Yo tengo una actividad docente, yo estoy vinculado a la Universidad Nacional al Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión y tengo a cargo los cursos de aprendizaje estadístico y ciencia de los datos. Durante mi doctorado trabajé en investigación biomédica, yo trabajé sobre la predicción de los efectos secundarios en el tratamiento del cáncer de próstata con radioterapia. Luego, en el 2015, regreso a Colombia, yo estuve viviendo en Francia casi 5 años, en donde trabajé con investigación biomédica. En el 2015, regreso a Colombia, me vinculo a Bancolombia y comienzo a liderar el equipo de analítica de la banca corporativa, que es la banca que atiende a las empresas que tienen ventas superiores a los 30 millones de dólares anuales. Y desde hace un mes fui promovido, me encargaron los modelos estadísticos con los que se hacen las provisiones del Grupo Bancolombia. La cartera del Grupo Bancolombia tiene aproximadamente 180 billones de pesos y hay una cuenta derivada de ese volumen de cartera que es la cuenta de provisiones, que son las reservas que las entidades financieras tenemos que tener porque no todos los clientes pagan sus obligaciones. Para poder calcular esa reserva, les cuento rápidamente, nosotros para cada obligación financiera tenemos que tener un modelo que nos diga qué probabilidad hay de que el cliente no cumpla con su obligación. Dado que no cumple con su obligación, una estimación del monto que deja de cubrir. Y dado esa estimación del monto que deja de cubrir, ¿cuál es la estimación del monto que nosotros logramos recuperar? Todo eso está mediado por modelos estadísticos que están basados en el comportamiento histórico del pago de nuestros clientes. Y esa es como mi responsabilidad más reciente. De eso llevo un mes y medio, entonces estoy en modo aprendiz. ¿Qué hemos hecho recientemente en el Grupo Bancolombia? Nosotros estamos utilizando la analítica para entender mejor nuestros mercados retail, donde estamos las personas como ustedes y yo, nuestro mercado de pymes, nuestro mercado de empresas y nuestro mercado de corporaciones. ¿Cómo construimos esos entendimientos de mercado? Voy a hablar de un ejemplo que es a partir de la información transaccional. Cada vez que nosotros hacemos una compra con nuestra tarjeta de débito, en ese datáfono donde la pasamos, queda guardada una información que después viaja por las redes a las entidades financieras y parte de esa información incluye la tarjeta, el código del establecimiento, que es como la cédula de cada establecimiento. Entonces, el almacén de ropa en el centro comercial A tiene un número único de establecimiento, el mismo almacén o de la misma marca, pero en otro centro comercial, tiene un número diferente. Entonces, cada establecimiento está identificado de manera única. Y también guardamos la información de la fecha y de la hora. Con el número de la tarjeta, nosotros vamos a nuestras bases de clientes e identificamos el cliente al que pertenece y nos traemos la información demográfica de ese cliente. Ejemplo de información demográfica es el sexo, el nivel de ingresos, si tiene propiedades, el nivel de endeudamiento, el estrato socioeconómico, si tiene personas a cargo, su estado civil, etc. Con el número... Nadie lo conoce uno mejor que su banco. Ah, sí, el médico. O sea, aquí hay unas posibilidades de trabajo muy interesantes. Con el código único del establecimiento nosotros identificamos a qué empresa pertenece, identificamos cuál es la ubicación de ese establecimiento, latitud y longitud lo tenemos georreferenciado.
y le asociamos, o mejor dicho, los establecimientos tienen asociada una categoría de comercio: comida rápida, variedades y vestuario, accesorios, juguetería, mascotas, etc. Juntamos todos esos datos y construimos un entendimiento del comercio a nivel sectorial, y ese entendimiento lo llamamos inteligencia sectorial. No somos los únicos que lo hacemos, no somos los únicos que tenemos este tipo de información. De hecho, esta información uno la puede tener de otra manera, por el DANE. ¿Cómo la construye el DANE? El DANE tiene una encuesta de comercio minorista, donde 830 empresas aproximadamente en estas ciudades responden a una encuesta mensualmente. Luego se consolida esa información y aproximadamente a los 2 meses sale el dato de cómo se comportó el comercio. Esta foto representa a alguien del DANE que está yendo a un establecimiento y está mirando los precios para saber cómo se está comportando la canasta básica. Entonces, aquí estamos viendo la forma tradicional, lo que las oficinas estadísticas de los países hacen, y la forma, yo diría, la nueva, que es como las entidades financieras estamos entendiendo los mercados. Esto para decir que uno puede utilizar las dos, y ya vamos a ver eso que también se compagina. Aquí les estoy presentando el índice de comercio minorista que mide el DANE. Esa es la anaranjada. Y miren el índice de comercio minorista calculado por Bancolombia. Está cercano, ¿cierto? Pero vamos a hablar de las diferencias importantes. El del DANE sale 1 mes y medio, 2 meses vencido. El de Bancolombia nosotros sabemos cuando cierra el mes, cómo terminó el mes anterior, un día después. El del DANE está desagregado por las 8 ciudades en las que muestrea. El de Bancolombia está desagregado en los 850 municipios en los que tenemos presencia. Y adicionalmente, dentro de un mismo municipio, como Medellín o como Bogotá, nosotros tenemos la capacidad de saber cómo está el índice de comercio minorista del occidente, del oriente, del norte, del Valle de Aburrá. Es decir, tenemos mucha más granularidad. Ahora, esto no es que lo estemos haciendo para nosotros venir y contar qué tan avanzados estamos en analítica, esto lo estamos haciendo para entregárselo a nuestros clientes, porque el valor de este tipo de productos es poner información precisa, verdadera, en manos de las personas que toman decisiones para que tomen mejores decisiones y hagan más negocios, y nosotros esperamos que hagan esos negocios con nosotros. Entonces, aquí en los próximos 10 minutos les voy a ir contando de casos de uso, de cómo hemos utilizado esos entendimientos de mercado para ayudarles a nuestros clientes a transformarse. Este es un ejemplo de un conglomerado de alimentos que vio una señal en el mercado. ¿Cuál fue la señal que él vio? Aquí les estoy presentando la señal vista por nosotros. La curva anaranjada representa las compras de nuestros tarjetavientes en los supermercados, y la curva azul representa las compras de nuestros tarjetavientes en los restaurantes. ¿Cuál está creciendo más rápido? La azul, los restaurantes. Entonces, si yo soy un productor de alimentos, yo puedo distribuir mis alimentos vía restaurantes o vía supermercados. Pero si lo que más rápido está creciendo son los restaurantes, tiene sentido comprarse una cadena de restaurantes para vender comida. Y eso hizo este conglomerado de alimentos. Se compró una cadena de restaurantes que yo creo que todos hemos visitado, no vamos a decir cuál es, pero yo no he dicho nada. Pero lo que observamos y vimos con el cliente, lo que le mostramos, es que cuando comparábamos en nuestras bases de datos la transaccionalidad, veíamos el número de visitas anuales por cliente y el gasto anual de nuestros clientes en esa cadena de restaurantes, y lo que veíamos era que eso venía para abajo. Entonces, la señal la interpretan correctamente, toman una decisión que parece correcta, pero no sale bien. Entonces, para nosotros
es la oportunidad de ayudarle al cliente en la transformación de su negocio. Este otro caso es muy interesante porque es un cliente que se venía planteando desde hace más o menos 2 o 3 años si debía tener una línea de mascotas en sus tiendas. Este cliente tiene una tienda de departamento, es decir, no vende mercado, vende juguetes, artículos para cocina, etcétera, y se estaba planteando si debía o no tener una línea de mascotas. Lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo. Fuimos y miramos los clientes que compraban en ese tipo de tiendas y miramos cuánto gastaban en tiendas de mascotas y nos dimos cuenta que era un porcentaje importante, que era un monto que valía la pena buscar. Entonces, lo que le recomendamos a este cliente, o mejor dicho, la decisión que él tomó basado en estos datos, era abrir la línea de mascotas. La abrió hace un poco más de un año y hoy ya representa casi el 10% de las ventas de sus tiendas. Esta decisión se hubiera podido tomar también a partir de estudios de mercado. Lo que hace la analítica de la información transaccional es poner la información granular al alcance del cliente de una manera mucho más rápida. Ahora vamos a hablar del caso de una cementera que estaba muy preocupada porque no veía a su cliente final. El que produce el cemento no le vende el cemento a las personas como ustedes y como yo. Él se lo entrega a un depósito de materiales o a un almacén de artículos para vivienda y nosotros vamos allá y compramos el cemento para hacer las reformas en nuestras casas o para construir. Entonces, esta cementera pues, tiene dos grandes negocios, que es el negocio corporativo donde vende cemento en grandes volúmenes para las obras de infraestructura y para la construcción, y tiene el negocio retail, donde distribuye cemento a través de ferreterías y materiales de depósito para que nosotros vayamos a comprarlo. Y la preocupación de ellos era que no sabían cómo llegarle a los clientes. ¿Quiénes eran sus clientes? ¿Eran los maestros de obra o será que la gente que va a hacer una reforma vaya misma a comprar? Nosotros, a partir de la información transaccional y de las características sociodemográficas, le ayudamos a construir el perfil de ese cliente y le dijimos, vea, por rangos de edad, cómo se distribuye el gasto de las personas en esa categoría de materiales y tiendas de depósito, por rangos de edades y por valor de ingresos, y le mostramos cómo venía creciendo esa categoría. Eso al cliente que le permitió identificar el tamaño de mercado, el tamaño de la oportunidad y el cliente objetivo al que le tenía que hablar para poderse acercar. Este es mi ejemplo favorito, porque en Colombia adolecemos de información sobre el comportamiento del turismo. Hay algunos estudios, hay asociaciones hoteleras, Cotelco es un ejemplo, que trabajan por llenar estos vacíos de información, sin embargo todavía nos falta. Y nosotros como banco estamos confrontados a la necesidad de tomar decisiones sobre si financiar o no proyectos hoteleros. Y entonces, el que presenta el proyecto pues está completamente convencido de que es viable, de que tiene todas las posibilidades, pero los bancos asumimos un riesgo. Y asumir un riesgo quiere decir que uno tiene que compartir el optimismo de manera moderada y tiene que confrontar ese optimismo a lo que los datos muestran, a lo que la realidad nos muestra. Pues lo que nosotros hicimos fue mirar cuando una persona sale de la zona donde transa normalmente, ¿en qué gasta? ¿En qué tipo de hoteles se queda? ¿Se quedan hoteles baratos? ¿Se quedan hoteles de qué rango de precio? ¿Se quedan hoteles cerca del aeropuerto? ¿Se quedan hoteles cerca del centro histórico de una ciudad turística? Etcétera. Eso nos permitió entender cuál era el derrame del turismo por tipos de turismo, por turismo recreativo, por turismo corporativo, que es cuando uno va de viaje a un curso, a una conferencia y se tiene que devolver a los 2 días. Con esta información
pudimos entender cuáles eran las áreas que mayor crecimiento estaban teniendo dentro de las ciudades y dentro de los centros turísticos y concentrar nuestras apuestas en esas áreas. Y tomamos decisiones de financiamiento por este valor. O sea, ya estamos utilizando estas herramientas para decidir sobre los proyectos en los que participamos. Los fondos inmobiliarios son otros clientes a los que les estamos ayudando a entender mejor sus mercados. Los fondos inmobiliarios, una parte de los activos que gestionan son los centros comerciales. Entonces todos vamos a centros comerciales, cada 2 meses se inaugura uno prácticamente, o sea, eso está creciendo y todos están compitiendo por el mismo mercado. Los fondos inmobiliarios lo que hacen es construir centros comerciales y en lugar de vender los locales, a los comercios, se los alquilan. Entonces su ingreso depende en parte del nivel de ventas de los locales. Así está pactado en los contratos de arrendamiento. Es un fijo más un variable que depende de las ventas. Entonces el operador del centro comercial tiene todo el interés de atraer la mayor cantidad de tráfico posible para que sus arrendatarios sean exitosos. Pero tienen poca información, porque no saben cómo les va en venta, no saben si lo que están atrayendo a través de conciertos o de actividades lúdicas en el centro comercial o campañas de cualquier tipo, cómo se están comportando las ventas al interior del centro comercial día a día, hora a hora. Y eso les permite confrontar su información de tráfico, porque ellos tienen otras fuentes de información como las cámaras que les cuentan el número de personas que entran a los centros comerciales, y luego pueden contrastar eso con las ventas y saber si cierta campaña es o no exitosa. En el mundo de la construcción estamos revolucionando el sector inmobiliario a partir de la analítica, ayudándoles a los clientes persona a entender cuál es el mejor proyecto inmobiliario que se acomoda a sus necesidades, y a los constructores, a los desarrolladores inmobiliarios, les estamos ayudando a entender cuál es el perfil del cliente para su proyecto inmobiliario. O sea, estamos conectando las dos puntas. A uno le decimos qué apartamento es conveniente y a otro le decimos qué cliente es conveniente. Sí, yo creo que todos hemos pasado por algún semáforo donde nos han entregado un volante de un proyecto inmobiliario y rápidamente lo hemos desechado. Eso sucede porque los constructores no saben bien dónde encontrar a sus clientes. Nosotros, a partir de la información histórica que tenemos de los inmuebles que han adquirido nuestros clientes, podemos saber por tipo de inmueble, ubicación, precio por metro cuadrado, comodidades de la unidad residencial, si tiene piscina, gimnasio, etcétera. ¿Cuál es el mejor cliente que se adapta a eso? ¿Es una persona que está comenzando su carrera profesional? ¿Es una persona que está comenzando su familia? ¿Es una persona cuyos hijos ya se fueron de la casa? Etcétera. Y le ayudamos a ambos, comprador y vendedor, a encontrar la oportunidad correcta de inversión o de venta. ¿Eso para nosotros qué representa? Representa más negocios, representa la posibilidad de financiar más crédito hipotecario, pero también representa más seguridad a la hora de financiar a los constructores porque ayudamos a asegurar sus ventas y luego los ingresos con los que nos van a pagar después. Quiero ir cerrando con este caso, que esta es una herramienta de investigación de mercado, donde estoy cerrando para que podamos conversar después, porque yo sé que de aquí pueden surgir algunas preguntas. Esta herramienta que llamamos Fast Market Research, investigación rápida de mercados, es una herramienta para la gestión inmobiliaria. Nosotros cogimos la información transaccional de la que hemos venido hablando todo este tiempo, tomamos la información demográfica de nuestros clientes, construimos un gran cubo de información y a partir de la georreferenciación, es decir, de ponerle a la dirección de nuestros clientes la ubicación en un mapa, nosotros somos capaces de seleccionar un punto en la ciudad y entender qué es lo que compran las personas que viven alrededor de ese punto y entender cuáles son los comercios que están en ese punto y qué es lo que venden. Y eso nos permite encontrar vacíos de mercado. ¿Qué oportunidades hay para los comercios de llenar ahí?
Esto es lo que nosotros estamos utilizando ahora para financiar, para tomar decisiones de financiamiento de centros comerciales, para determinar si cierto punto tiene el potencial que los clientes nos dicen para construir un centro comercial. En conclusión, nosotros en el Grupo Bancolombia estamos desarrollando la analítica como una capacidad core, es decir, somos una organización orientada por la analítica. La analítica nos transforma nuestro negocio, pero creemos que eso nos está diferenciando en un mercado que es cada vez más competido. Creemos que eso nos está permitiendo llevarle valor a nuestros clientes y nuestro objetivo último es que nuestros clientes se beneficien tanto como nosotros de lo que nosotros tenemos para tener más negocios juntos. Les agradezco por su atención y les presento el equipo que está detrás de todo esto, porque es un equipo el que es capaz de producir este tipo de cosas. Y muchas gracias.